Que tenemos a Ramón Saúl Sánchez acá con nosotros. Ramón, gracias por acompañarnos. Es bien preocupante la situación, ¿eh? Sí, Roberto, muy preocupante porque de hecho lo que puede resultar de esto no es tanto que los envíen de regreso a Cuba, como sí que los fuercen a adentrarse en la selva, y esto sería muy peligroso, morirían muchas personas. Te dijiste que me abundes en este tema de tener que regresar a la selva, pero Camilo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que está Turbo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Has logrado tú hablar con las autoridades de allá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno colombiano? Roberto, Turbo es una población que queda ubicada en el departamento de Antioquia. Este es el noroeste colombiano, muy cerca de la frontera con Panamá. El problema es que esa zona se conoce como el tapón del Darién. El tapón del Darién porque es un tapón. La selva es tan densa que es imposible cruzarla caminando. Es por eso que cuando vimos que algunos cubanos estaban desertando de misiones médicas desde Venezuela y llegaban a cruzar la frontera, lo hacían no caminando, sino saliendo por el mar, por el Atlántico, ahí pasando de Colombia a Panamá. Ahora, el problema es que ya las autoridades se manifestaron al respecto y dijeron que no va a haber corredor humanitario ni el vuelo que estaban pidiendo vía México, como lo hizo en su momento Panamá, como lo hizo en su momento Costa Rica. Estas fueron las declaraciones que dio ayer el director de Migración de Colombia, Christian Kruger, al referirse a la negativa que les dieron a estos más de 1.200 cubanos. Básicamente, la petición que están haciendo estas personas que están agrupadas en esta zona del país es que les facilitemos un vuelo de Colombia a México, una petición de imposible cumplimiento por 3 aspectos principalmente. El primero de ellos, porque México ya nos notificó que no va a permitir que se presente un solo vuelo de estos. La segunda razón está con el delito de tráfico de migrantes. De acuerdo con nuestro Código Penal, existe un delito que se llama tráfico de migrantes y todo el que permita, coadyuve o facilite este delito, pues está involucrado en este delito de tráfico de migrantes. Es por ello que no se va a permitir igualmente esta situación porque estaríamos en curso como autoridad en el delito de tráfico de migrantes. Y una tercera razón ya práctica. Tenemos conocimiento que en países vecinos, países como Ecuador, Brasil, Guyana, hay en la sumatoria podemos estar hablando de más de 50.000 migrantes irregulares que podrían llegar a solicitar esta misma medida para ellos. Camilo, quédate ahí, no te vayas. Déjame incorporar a Ramón al programa. Antes de pasar esta cifra, que sin lugar a duda tiene que tener preocupado a todos los países del área. 50.000 desplazados esperando precisamente entrar en esta marcha hacia los Estados Unidos a través de Colombia, Panamá y por ahí llegar aquí a Estados Unidos. Tú hablabas de algo y Camilo, después quiero que me digas en esto, ¿no? Es que estas personas, ante la inminente deportación, están metiéndose en la selva. ¿Qué es lo que tú sabes de esto? ¿Y esto es especulación tuya, es análisis tuyo o es información que tú estás recibiendo? No, eso es información que recibimos, testimonio de muchas personas que lo han dicho inclusive en los medios. Muchas personas que hacen la travesía y logran llegar, hablan de personas muertas en el camino que la ven en las selvas. Denuncian también que los narcos en esta área cogen el control de familias y agarran al hombre, le dan X cantidad de droga, le dicen tienes que llevarla a tal punto, cuando llegan a tal punto muchos de ellos los matan, etcétera. Así que los peligros... Tenemos nombres ya, Ramón, hay nombres de algunas de estas personas que han sufrido de esto de mar. Debe haber, yo no los tengo, pero sí ya estos son casos constatados. Son casos que las personas han denunciado, que han visto en el camino, en la trayectoria, y a nosotros nos preocupa esto. Además, no hay que ser universitario ni adivino para darse cuenta de los grandes peligros que acechan en esa selva, no solamente por los narcos y los delincuentes, pero también, por supuesto... Es lo que estaba diciendo Camilo hace solamente unos minutos. Hasta ahora precisamente circunvalaban la selva, yendo a través precisamente de embarcaciones porque es casi impenetrable. ¿Es así o no, Camilo? Sí, Roberto. Es más, nosotros los colombianos recordamos que en nuestro momento, en zonas como en el Chocó, que es un departamento aledaño, cuando había combates de la guerrilla, por ejemplo, con las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que ocurría era que la gente huyendo de la guerra se adentraba en la selva y se perdía en la selva. Algunos nunca volvían, había gente que aparecía 3, 4 días después. Entonces, si nomás esto es huyendo unos pocos metros, huyendo de las balas, ¿cómo será huyendo de un país a otro? Ramón, ¿ya empezaron las deportaciones? Se supone que empiezan hoy, según están diciendo los funcionarios, serían deportados, pero no dicen precisamente hacia Cuba. Es más, la fiscal general de la Nación ha dicho que los cubanos no deben ser repatriados
a su país de origen. En este caso no habla de cubanos, sino los inmigrantes, porque la ley internacional podría prohibir esto. Esto quiere decir que los van a querer forzar a que vayan a Ecuador. Ecuador probablemente no los reciba, o a cualquiera de los otros países de los cuales han procedido. ¿Qué pasa con esto entonces? ¿Qué le están diciendo de hecho? Que vayan a la selva. De hecho, hace unos días atrás un ministro se personó en el lugar invitando a las personas a que se fueran hacia la selva, y me parece que esto es una irresponsabilidad por parte del gobierno de Santos, y me parece, y yo le pido respetuosamente que de alguna manera busquen una tregua en esto para buscar una solución. Pero vamos a suponer que lleguen, que crucen la selva, que contra todas las probabilidades, como señalaba Camilo, que logren sobrevivir. Vamos a suponer que logren sobrevivir, que a los peligros de la selva, a los narcotraficantes, a los traficantes humanos, llegan a Panamá. La frontera de entre Panamá y Costa Rica está cerrada. Y la de Nicaragua también. Y la de Nicaragua con Costa Rica está cerrada. O sea, lo están invitando al suicidio de una manera. Ante eso, ¿no es mejor que estos cubanos o regresen a Cuba o regresen a Ecuador? Porque evidentemente, Ramón, no hay salida legal para ellos. Pero ¿cómo van a regresar a Ecuador si Ecuador también les cierra la frontera? ¿Y por qué no regresarlos a Cuba? Esa es la pregunta. Y se han escapado de Cuba y están dispuestos a morirse en el mar y a morirse en la selva. ¿Qué te quiere decir eso? Que no quieren volver a Cuba porque hay una condición que les impide o que les azora de ese lugar, hablando como campesino. Roberto, hay una cosa que me preocupó también, y es que han dicho en el día de hoy que van a procesar, que van a encauzar jurídicamente a las personas, a los colombianos que han ayudado a estas personas por trata humana. Y eso sería igual que si ahora nosotros aquí abogáramos para que los colombianos indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos, cualquier persona que lo ayude de alguna manera, pues se encauce a esa persona también. Me parece que esas son prácticas que Santos está aprendiendo en Cuba y ahora la está aplicando aquí. ¿Ha habido conversaciones con el Consulado de Colombia? No, es que los mismos inmigrantes allí, los mismos cubanos allá, y los que los están ayudando están tratando de que el gobierno converse. El gobierno no quiere conversar. Hubo una reunión de todo el gobierno ayer, del Ejecutivo, para ver lo que iban a hacer, y el resultado fue: vamos a deportarlos. Santos no quiere escuchar. ¿Qué pasa también? Santos es parte de ese grupo de gobernantes de América Latina que han estado aupando al régimen de Cuba. Por el proceso de paz prefieren sacrificar a las víctimas, y me parece a mí que la solución para esto solamente radica en que estos presidentes de América Latina y el de los Estados Unidos, que está muy calladito por allá, que tomen carta en el asunto y que demanden, presionen al régimen de Cuba para que el régimen de Cuba permita el empoderamiento económico y civil de los ciudadanos cubanos. Hasta que eso no pase, el éxodo va a continuar. Pero de todas maneras, eso es un proyecto a largo plazo, y esto está pasando ahora mientras estamos haciendo el programa, está pasando ahora. Ese largo plazo va a llegar ahorita, va a llegar la semana que viene, va a llegar el otro mes. Pero lo que te quiero decir es que el empoderamiento del pueblo cubano es algo que va a tomar un tiempo largo, y la crisis de estas personas son dos etapas. Hay que buscar una solución a la crisis inmediata y una solución a la situación mediata, y esta situación hay que verla hacia Cuba. Vamos a estar, gracias. Ellos siguen culpando la ley de ajuste cubano y así no se soluciona. Totalmente de acuerdo. Vamos a regresar. Camilo, ¿algo más antes de despedirnos? No, Roberto, estamos precisamente a la espera de lo que digan las autoridades. Con Colombia, ¿no? No hemos podido, porque también las comunicaciones son muy difíciles. Ok, gracias, Camilo. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.